En la entrega anterior te conté que Diana se enfrentó a Medusa y optó por sacrificar sus ojos para poder acabar con la amenaza que significaba tal criatura en nuestro mundo. Te dejo la referencia donde te cuento quién era Medusa y cómo y por qué se desarrolló ese mortal combate. Diana quedó malherida, sus ojos pinchados y envenenados fueron lo único que no sanaron, ni con el rayo púrpura ni con su propio poder de regeneración. El veneno era de origen místico, no existía cura conocida en la tierra para su ceguera, pero existía algo que le dolía aún más, el no poder salvar al hijo de su amigo que trabajaba para ella en la embajada, que ahora descansaba en un cementerio como una perfecta escultura de piedra. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Si te digo que Diana, lejos de abandonar, regresa a la Liga de la Justicia, parece que Batman desconfía de su valía y la hace combatir con todos los héroes, sus amigos y con él mismo, para demostrar a todos y a ella misma que no es digna de estar en el equipo mientras esté ciega. Diana no es una oponente fácil, patea el trasero de cada uno de los integrantes, incluyendo al audaz Batman, que instó a Superman como última opción para dispararle y dejarla así fuera de combate. Diana desvía la bala con sus brazaletes, quedando claro que no necesitaba sus ojos. Los otros sentidos de Wonder Woman son tan potentes que el olor, su oído y hasta los cambios leves de temperatura y presión pueden guiarla y vencer a cualquier oponente en la absoluta oscuridad. Sí, créelo, porque a Batman le ha quedado claro una vez más que aparte de sus increíbles habilidades, lo que para otro superhéroe un terrible dolor o limitación física le obligaría a abandonar, a Wonder Woman la hace con un poder incalculable. Te lo explico. El decirle a Diana, tú no puedes, el sufrimiento, la ira, la rabia, la soledad, acabaría con cualquier persona o superhéroe. La kriptonita de Diana es el amor. Su profundo amor en todos y en lo que cree la convierten en una poderosa guerrera que es mejor tener de tu lado. Un poco más tarde, Diana es convocada por Atenea. Quiere que su padre abdique a su favor, o por lo contrario la ayude a destronar al rey del Olimpo por la fuerza. Zeus, enfadado, la reta en duelo. Tus protectoras pretenden usurpar el trono. Diana de Themyscira, Hera, mi propia hermana y esposa, pretende robarme aquello que me pertenece por derecho. Atenea, la de los ojos grises, fruto de mi frente, no desea otra cosa que el poder de mi trono. Así pues, te convocan a ti, magullada, ciega y débil, para combatir a Briareo y arrebatarme el poder. Diana no se puede negar a representar a la diosa. El fiero combate se lleva a cabo. Ambos campeones son poderosos y Diana, a pesar de su ceguera, está muy a la altura de semejante monstruo. Pero que uno de los dos muera no es tarea fácil, y es cuando Atenea entrega su arma secreta, la cabeza de Medusa, a la brava guerrera, que convierte en piedra al duro campeón que guardaba el trono olímpico. Una vez ganado el combate para la ahora nueva reina, Atenea le ofrece a Diana un deseo como recompensa. Y Diana le pide que le devuelva la vida al hijo de su empleado, cosa que la diosa niega, diciendo que el niño fue un sacrificio que indirectamente influyó en los acontecimientos que sirvieron para salvar muchas otras vidas humanas. La ciega Diana, lejos de estar abatida por la negativa de Atenea de salvar al niño, se llena de más furia, fuerza, agudeza y voluntad, regresando a su vida cotidiana como la heroína que siempre ha sido, donde detecta y asalta a una organización que se dedicaba a la despreciable trata de mujeres, liberando a las cautivas, pelea, reduce y entrega a los mafiosos a las autoridades. Pronto, en Flash, volumen 2, número 219, y en Wonder Woman 214 del 2005, se enfrentará a Zoom,
convirtiéndose en la primera y única superhéroe en la historia de los cómics en derrotar a un velocista estando ciega. Además, en esta historia muere la primera Cheetah, Priscilla Rich, quedando sola en la continuidad de DC Comics la Cheetah que todos conocemos, Bárbara Minerva. Cuando todo parece tornarse tranquilo, es nuevamente requerida por la diosa Atenea. Debe ir al inframundo, acompañada por Wonder Girl, Cassie, Cassandra Sanmark, su amigo Ferdinand, el Minotauro se les une, y un inesperado aliado, Ares. Deben rescatar al dios Hermes, que se encuentra atrapado. Esto la enfrenta cara a cara con los dioses olímpicos masculinos más poderosos, Poseidón, Hades y el mismísimo Zeus. Los muertos son míos y solo míos. Yo los gobierno y los guardo. ¿De verdad creías que te cedería un solo de mis trofeos a ti, estúpida amazona? No deberías haber venido. Y ahora ya nunca te marcharás. Atrincherados esperando la oportunidad para destronar a Atenea y conseguir nuevamente el control del Olimpo. Después de una cruenta batalla con todo tipo de horribles criaturas del submundo y con el mismísimo Hades, el cual muere, con lo cual Ares descubre sus verdaderas intenciones para ayudar a Wonder Woman, proclamarse rey del inframundo. Diana logra liberar a Hermes, Poseidón huye a los océanos y Zeus pide regresar al Olimpo para ver a su hija Atenea y reconocer su merecida supremacía. Nuevamente Atenea ofrece una recompensa. Todos los presentes esperan que Diana pida que sea restaurada su vista, pero no quiere eso. Contra todo pronóstico y al ver el sacrificio de la guerrera, Atenea concede lo único que Diana realmente anhela: volver a la vida al hijo de su amigo que Medusa un día convirtió en piedra. Y por su gran compasión y humanidad, Atenea conmovida devuelve la vista a la incondicional y extraordinaria guerrera. La resurrección y muerte de Medusa fue algo orquestado por los dioses, y se revela la motivación oscura de algunos personajes, dioses o no, para alcanzar sus objetivos, que te invito a descubrir en su propio cómics, en el que vemos a Wonder Woman como un mito griego, una política, como una feminista, como una guerrera, como una superheroína. Pocas veces el personaje ha tenido simultáneamente tantas capas, tanta profundidad. Rucka es un autor con opiniones polémicas, pero no se puede negar que su visión de Wonder Woman es de las más completas y complejas que han habido. Gracias por visitarnos, y si te gusta tanto como a mí el universo de DC Comics y el personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido. Una vez más, gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un abrazo grande y hasta la próxima. No me puedo ir sin olvidar un especial saludo para Fran, un gran amigo y seguidor. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira.